Dispón tu corazón allí. Papá Dios, te bendecimos. Papá Dios, te exaltamos y te glorificamos, Cristo de la gloria. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Hemos venido a tu casa, a esta tu casa, Rey de gloria, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor. Hemos venido a tu casa para encontrarnos contigo, para rendirte nuestro corazón, para creer en tu palabra, recibir tu palabra con fe, creyendo en el poder de la palabra de Dios nuestro Señor Jesucristo. Por eso abrimos nuestros oídos espirituales, abrimos nuestro corazón, Señor amado, para escuchar la palabra de Dios, creyéndola, convencidos de que no es palabra de hombres, sino que es palabras de Dios. ¿Cuánto lo creen? Entonces vamos a darle a Dios un aplauso fuerte y grande por el poder de su palabra. Al Dios de la palabra vamos a darle un fuerte aplauso. Bendito es el Señor. Hoy voy a compartir con ustedes sobre el tema la visita de Dios. La visita de Dios. Cuando el Señor visita un lugar o visita a una persona, a una familia, escúchame bien, es porque algo grande va a pasar. ¿Cuánto lo creen? Diga, yo creo que Dios me va a visitar. Y cuando Dios visita, es porque algo grande va a pasar. Mi amado, entonces viene algo grande de parte de Dios para usted. Viene algo grande de parte de Dios para esta iglesia Rey de Gloria. ¿Cuánto lo creen? Bueno, déle ese aplauso a Jesucristo, el Señor, el Rey de Gloria. No se cohiba, eso sí, aquí hay libertad. ¿Qué dice el Señor en su palabra? El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay allí? Hay libertad. Por eso aquí en los cultos tiene que haber totalmente libertad, para que el Espíritu de Dios nos hable, para que el Espíritu de Dios se mueva, para que el Espíritu de Dios glorifique al Padre y al Hijo. Esta visita de Dios es muy diferente a las visitas de las personas que llegan y se van. Cuando se habla de la visita de Dios, significa, escuche bien lo que significa la visita de Dios. Significa cuidar de, depositar fruto. Eso significa la visita de Dios. No es la visita normal cuando tal vez yo he ido a su casa a hacerle una visita. Compartimos, oramos la palabra de Dios, oramos al Señor, pero he ido a su casa y luego he tenido que salir de su casa. Ahorita en diciembre, en estas fiestas navideñas y de fin de año y del nuevo año, usted ve que llegan familias. Llegan familias, ¿cierto? Qué bendición. Vienen de otra ciudad, la hermanita, ¿no? Viene de Bogotá, la hermanita, ¿cierto que sí? Ah, gloria a Dios. Mire que la tengo pendiente. Entonces, vienen los hermanos que vienen de otras ciudades de nuestro país y que vienen de otras ciudades del mundo. Y usted la ve en el aeropuerto llorando, hermano, lágrimas puras. Abrazos van y abrazos vienen, pero es de visita. Luego, a mitad del mes de enero o a principios o al final o en febrero, ¿qué pasa con esa visita? Se van de nuevo para su país, se van de nuevo para su ciudad. Esas son las visitas de personas en el mundo natural. Pero yo no te estoy hablando de la visita de una persona. Yo no te estoy hablando de la visita en el ámbito natural. Yo te estoy hablando de la visita de Dios, y que tiene que ver en lo espiritual. Tiene que ver con la visita en la gloria de Dios sobre una persona o sobre un lugar. No te estoy hablando de la visita de los hombres, sino que te estoy hablando de la visita de Dios. Dios visita a su pueblo para traer prosperidad. Eso es lo primero que vamos a estudiar. Para ello vamos al Salmo 65. Versículo 9.
Dice así: visitas la tierra y la riegas. En gran manera, mire lo que dice Dios en su palabra, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Y me gustaría que aquí ver este pasaje bíblico en la Nueva Traducción Viviente. Mire que aquí la escritura en el Salmo 65, versículo 9, nos habla de la visita de Dios. Visitas la tierra. Si no, alguien allí que me le colabore ahí a mi esposa. Visitas la tierra. Está hablando de la visita de Dios. Mire que Dios, uno de los atributos de Dios es que Dios es omnipresente. Como Dios es omnipresente, quiere decir que la presencia del Señor está en todo lugar. Sin embargo, cuando habla de que la visita de Dios con respecto a la prosperidad económica, material, nos habla de la visita de Dios. Y alguien dirá, pero bueno, ¿cómo así que Dios no visita? Y es que Él no está acá. Claro que está acá. Es que Dios está en todo lugar. Pero es que nos está hablando de una manifestación especial y poderosa de Dios. Entonces mire lo que dice Salmo 65, versículo 9, la Nueva Traducción Viviente dice así: cuidas la tierra y la riegas. ¿Sí ve? La visita de Dios, ¿qué significa? Cuidar de. La visita de Dios significa también depositar fruto. Cuando Dios visita, Dios está cuidando. Cuando Dios visita, está depositando fruto, o sea, nos está haciendo cosechar en abundancia. Cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia, proporciona una exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. Entonces mire que Dios utiliza la lluvia para que la tierra sea humedecida. Y cuando la tierra se humedece con el agua, con la lluvia que Dios nos envía del cielo, la tierra cobra vida. La tierra cobra vida. La tierra se fertiliza. Usted ve que un terreno árido, una tierra seca, se siembra y no cosecha nada porque está árida, está seca, se ha agrietado. Pero si a esa misma tierra inerte, seca, árida, sin vida, si a esa misma tierra empezamos a echarle agua, ¿qué va a acontecer con esa tierra seca, árida, desértica y sin vida? ¿Qué va a pasar? Se va a fertilizar, va a cobrar vida, y lo que se siembre allí va a cosechar. Y esto es algo, hermano, que podemos ver inclusive cuando el pueblo de Israel llegó en el año 1948 de la era cristiana. Llegó a esas tierras de Israel donde están actualmente, tierras que el Señor les había prometido y que Dios había prometido devolverlos a su tierra. Se cumple esa palabra profética. Cuando el pueblo de Israel llegó a esas tierras, ¿sabe qué eran esas tierras? Eso era puro desierto, mi amado. Eso no es como usted lo ve ahorita, moderno, fructífero. No, eso era desierto total. Habían unos colonos ya israelíes, también de otros pueblos, pero eran colonos, era un espacio de tierra grande en comparación con el número de colonos que vivían. Y Dios trajo de nuevo a su pueblo, a su tierra, árido, desértico, sin vida. Y vaya a verlo ahorita en el año 2024, siglo XXI. Llegaron a mediados del siglo XX y vaya a ver ahorita en el siglo XXI y verá cómo es esa tierra. Es una tierra fructífera, es una tierra próspera. ¿Por qué? Porque llegaron e inmediatamente lo que hicieron fue
regar la tierra, ellos tienen el sistema de goteo. Ellos son los que inventaron el sistema de goteo continuo para no malgastar el agua. En cuanto al riego, no malgastar el agua, sino que es solamente utilizar el agua necesaria que permanezca allí, el goteo continuo. Israel es un país, hermano, que es en tecnología agrícola, es de punta, total. Y ni modo de hablar de la parte del agua. Eso es, allá, hermano, el agua la sacan del río, del río que viene en los altos del Golán, llega al mar de Galilea y de allí construyeron todo lo que tiene que ver con un viaducto que llega hasta el sur de Israel, pero el agua era muy poca para la gran cantidad de personas que llegaron ya. Entonces, ¿sabe qué hicieron? ¿Usted sabe qué hicieron? Dijeron, miraron el mar y dijeron, nosotros aquí sufriendo de agua, y mire el agua del mar, toda esta agua, esto mejor dicho. ¿Cómo que no tenemos agua? Agua tenemos y en abundancia. ¿Y sabe qué hicieron? Inventaron lo que es desalinizar el agua del mar, quitarle la sal. Y ahorita es un país que de lo que ellos producen, el 30% es para su consumo propio. Y el 70% del agua que produce Israel es para exportarlo. Increíble. Nos falta mucho, hermano. Colombia tiene, mejor dicho, una maravilla de tierra, una maravilla de clima. Tenemos ríos en abundancia. Ellos no tienen tantos ríos en abundancia. También tenemos 2 mares y sufrimos por agua. Dios utiliza la lluvia para fertilizar la tierra. ¿Y qué pasa con la tierra fértil? Produce grano, produce el alimento y lo produce en abundancia. Entonces Dios visita a su pueblo para traer prosperidad. Un ejemplo está en Ruth capítulo 1, libro de Ruth. Ruth capítulo 1, versículos 1 al 6. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de quién más, y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Mire, escucha bien: porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Wow. La palabra de Dios tiene un poder impresionante y es un canal de bendición maravilloso para aquellos que la creen. Resulta que hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. Y esa hambre en la tierra afectó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y nos muestra la escritura que un hombre llamado Elimelech, con su esposa que se llamaba Noemí, ellos tenían 2 hijos. Sus nombres eran Malón y Kelión. Esos eran los 2 hijos de esta pareja, de este matrimonio. Y como hubo hambre en la tierra, y esa hambre afectó donde residía, donde estaba el pueblo de Israel, allí en la tierra de Canaán, que ya habían tomado posesión de la tierra prometida. Entonces Elimelech dijo a su esposa: vea, mija, vámonos de aquí porque aquí la cosa está dura, está difícil. Vámonos para las tierras de Moab,
donde los moabitas. Vámonos para allá porque allá está mejor que acá. Acá estamos apretados. Acá nos toca que el cinturón, estarle abriendo huecos a toda hora porque estamos acá, mejor dicho, es aguantando hambre y necesidad. Entonces vámonos para las tierras de Moab. Y así fue, se fueron para las tierras de Moab. Mire, cuando no está la dirección de Dios, pasan de una situación difícil a una peor. Por eso que sea el Señor dirigiendo siempre nuestras vidas en las decisiones, aún en las más pequeñas y aparentemente insignificantes. También en aquellas grandes. Siempre tenemos que buscar la dirección ¿de quién? De Papá Dios. Porque el Papá Dios tiene lo mejor para nosotros que somos sus hijos. Y estando allá en las tierras de Moab, en 10 años, mire, en escasos 10 años, y usted la pasó, pero 10 años se pasan volando. 10 años se pasan volando. La canción Yo también tuve 20 años, y yo me acuerdo que hacía poquito la cantaba, ya hace rato. Hace rato ya pasaron esos Yo tuve 20 años. El tiempo pasa volando. Mire, ya estamos hoy 29 de diciembre, cuando hacía poco estábamos en el 1 de enero del año 2024 y ya estamos terminando este año 2024, pero uno dice, ¿a qué horas? ¿A qué horas pasó un año tan rápido? Pues bien, 10 años pasan volando. ¿O no se acuerda que su hija era pequeña o su hijo pequeñito y ahorita están más grandes que usted? Ah, bueno. 10 años pasan volando. 10 años no es mucho tiempo. Y en 10 años a esta mujer se le murió el esposo y se le murieron sus 2 hijos. Pero quedar viuda en el tiempo de antes, acá, en el caso de Noemí, no es como muchas viudas hoy día, porque las viudas de hoy día quedan con pensión, quedan con la finca, ¿cierto? En la zona rural de la ciudad, quedan con casa propia, quedan con todo. Estaban las viudas del Antiguo Testamento. Esta mujer quedó sin el esposo y quedó sin sus 2 hijos. Ella dijo, no, pues se me murió el esposo. Bueno, pues se me murió el esposo, pues me quedaron, ¿qué dijo ella? ¿Me quedaron qué? Mis 2 hijos, Malón y Quelón, ya con 2 varones, dijo ella. Se murió mi esposo, bendito sea el Señor, que Dios lo tenga en su gloria. Pero tengo 2 varones, tengo 2 hijos varones, ya están grandes. Ellos trabajan, ellos, mejor dicho, Dios los ha bendecido con su trabajo. No tengo ningún problema, dijo ella. Lo que no contaba es que también en tierras de Moab, sus 2 hijos murieron prontamente. Y entonces, ¿quién quedó en cabeza del hogar? Ella, una mujer desamparada. Y a cargo le quedaron 2 nueras. Le quedaron 2 nueras, como si fuera poco. O sea, le quedó cola para que ella respondiera. Una se llamaba Orfa y la otra llamaba Ruth. Pues imagínate, tras de gordo, hinchado y qué, y con paperas. Sale de Guatemala, ¿para dónde? Para Guatepeor. Eso le pasó a ella. Mire, en pocos años quedó totalmente desamparada. Pero vino un anuncio. Escuchó oráculos de Dios. ¿Qué son oráculos? Para que no se vaya a dejar usted, wow, oráculos. Uy, ¿cómo así oráculo, esa palabra? Oráculos significa comunicación de Dios. Tengo un oráculo de Dios para tu vida. Hermano, te quiere decir, tengo una comunicación, tengo un mensaje de Dios. Para que no se va a dejar usted impresionar. Entonces yo le abro los ojos. Te vino un oráculo de Dios, vino un mensaje de Dios, vino una comunicación de Dios. ¿Cuál era esa comunicación de Dios? Que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Para qué Dios visitó a su pueblo? Para darles pan. Del lugar donde ella había salido,
porque vino hambre sobre la tierra. Del lugar donde ella abandonó, a ese lugar vino la visita de Dios y en ese lugar abundó el pan de Dios. ¿Y qué representa aquí el pan? La prosperidad, la abundancia, la bendición, la riqueza. A ella le llegó esta comunicación de Dios, este mensaje de Dios. Eso se regó por el WhatsApp, se regó por el Facebook, por Instagram, por Instagram, eso se regó por todos lados. Pastor, Instagram, sí, pero yo Instagram no lo he escuchado. Para meterle gozo a la predicación. Pues mire que usted está hasta reído. Eso llegó el mensaje por todo lado, por los noticieros que salían por la mañana, al mediodía, por la noche. Hermano, se regó la noticia que vino la visita de Dios sobre su pueblo. Y sobre el pueblo de Dios, Israel, había abundancia de pan. Óyeme, Dios nos está diciendo que nos ha visitado, que su visita está con nosotros y que por causa de la visita de Dios viene abundancia de pan, viene abundancia de bendición, viene abundancia de prosperidad, viene abundancia de la riqueza de Dios para cada uno de nosotros y para esta casa Rey de Gloria. Alguien que crea esa palabra. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo reciben? Así es. Después del hambre, después del dolor, después del desamparo, después de la angustia, sobre esta mujer vino, y sobre el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, vino la visita de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios, ¿qué significa la visita de Dios? Cuidado de. Cuidado de. ¿Qué significa la visita de Dios? Depositar fruto. Dios visita la tierra, la riega con la lluvia, lluvia de las aguas del río de Dios, las fertiliza y hace que haya abundancia de trigo en cosecha. Lo que dice el Salmo también lo vemos reflejado en el libro de Ruth. Cuando ella regresó a la tierra de Israel, donde estaba el pueblo de Dios, hermano, ella pudo ver de nuevo las riquezas y la abundancia de la bendición de Dios sobre su vida. Diga conmigo: Dios en esta mañana me ha visitado. Tengo la visita de Dios en mi vida. Tengo la visita de Dios en esta iglesia. Y Dios nos ha dado pan en abundancia. Así es. Dios nos ha dado pan y pan en abundancia. También Dios visita a su pueblo para cumplir sus promesas. Para que el fruto de sus promesas se vean. Para que el fruto de las promesas de Dios se cumpla. Para eso también Dios visita. Dios te da una palabra profética a través de una persona, una promesa de Dios a través de la predicación de la palabra del Señor. Tú sabes que Dios te está hablando. Y dices: palabra es mía, esa palabra es mía, Dios me está hablando. En el Espíritu recibo esa promesa de Dios. Dios te da la palabra, pero cuando Dios visita de nuevo es para que se cumpla esa palabra. Por eso vamos al libro de Génesis 21, versículos 1 y 2. Génesis 21, versículos 1 y 2. Visitó Jehová a Sara. Oígame, ¿a quién está visitando Dios? A Sara. Esa Sara somos tú y soy yo. Dios nos está visitando. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había
hablado. Versículo 2. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo, escúcheme bien, en el tiempo que Dios le había dicho. Oh, gloria a Dios por su palabra. El Señor, tiempo atrás, años atrás, le había dicho a Abraham, el padre de la fe: mira las estrellas de los cielos, así será tu descendencia en gran número. Mira la arena del mar, así será tu descendencia. ¿Usted no se ha puesto en hora de la noche a mirar el cielo cuando está así estrellado, con muchas estrellas vistas? Usted no se ha puesto, yo hace rato no lo hago, pero yo sí lo he hecho. Uno empieza a contar las estrellas. ¿Usted no ha contado las estrellas? Uno empieza a contar las estrellas, 1, 2, 3, 4, y luego, hermano, se le empiezan a mover a uno de un lado para otro, de aquí para allá, de allá para acá, y aparecen más estrellas. Se pierden, uno no puede contar las estrellas porque son numerosas. Ahora bien, la arena del mar, u otro tipo de arena. Usted coge un puñado de arena y empiece a contar los granitos de arena, empieza a contarlos. ¿Cómo le va? No se puede. Imagine, granito por granito, no se puede, porque son numerosos. Son numerosos. Y esa fue la promesa de Dios sobre Abraham, un hombre ya de avanzada edad, con una esposa de avanzada edad que ya no tenía el periodo menstrual, o sea, ella ya no podía engendrar hijos. Y que aparte de eso, pues nunca pudo quedar en embarazo cuando lo podía hacer, cuando era más joven, porque era infértil. O sea, por ningún lado se podía tener hijos. Pero Dios le dio una promesa. ¿Qué Dios le dio? Una promesa. Y Dios le dio esa promesa a Abraham, y Dios le dio esa promesa a Sara. Dios le dio esta promesa de Dios. Pero en el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios, versículo 1. En el versículo 1 vemos que el Señor habla de visitar a Sara y nos habla también de un tiempo pasado, pero que en el presente va a tener cumplimiento. Porque Él dice: visitó Jehová a Sara como había dicho. Sara, yo te había dado una promesa hace años atrás. Hoy es el día en que vas a engendrar, vas a quedar en embarazo, Sara. Y luego dice: e hizo Jehová con Sara como había hablado. Nos habla de como había dicho y como había hablado. ¿Qué quiere decir esto? Promesas. Promesas. Mi hija, ustedes conocen a mi hija, ya es una niña de 13 años, ya es una niña grande. Aún lo es. Y yo sé que muchos niños son así. Usted les promete algo, ay, Dios mío. Si usted le promete algo a un niño, cúmplaselo. Primero, para que honre su palabra. Segundo, para que se lo quite de encima. No abra la boca por estar abriendo la boca, no. Cumple para que honre su palabra. Usted es un hombre, una mujer de honor, cumplimos la palabra. Y también para que lo quite de encima. Porque ese niño, hermano, va a estar allí. Acuerde que usted me dijo. Y usted me prometió. Y usted me dijo. Ay, hermano, allí lo va a tener como un sirirí. No sé qué es un sirirí, pero allí lo va a tener. Yo no sé qué es un sirirí, será un pájaro que le dice. O sea, va a estar allí pegado, vea, insistiendo. Acuérdense, le va a insistir a usted que le prometió que le cumpla. Que le cumpla. Mi amado, Dios le había prometido algo a Sara y a Abraham, por ende también. Tiempo atrás. Pero cuando el Señor visitó a Sara, era para el cumplimiento de las promesas de Dios.
Óyeme, proféticamente Dios nos está hablando por medio de su palabra y Dios nos va a visitar, mi amado, y Dios nos está visitando porque aquellas promesas que nos ha prometido el mismo Dios, hermano, tienen su cumplimiento pronto. ¿Cuánto lo creen? Prontamente verás promesas de Dios materializadas en tu vida. Prontamente promesas de Dios que el Señor ha dado para esta casa Rey de Gloria, prontamente veremos la respuesta de Dios. Dios cumple lo que promete. ¿Usted lo cree? Así es. Aunque parezca que se retrase esa promesa de Dios, espera creyendo. Espera creyendo. Sigue creyendo. Vamos a Habacuc capítulo 2, versículo 3. Libro de Habacuc. Uno de los profetas menores. Pero se le llama profetas menores no porque sean de menos importancia de los otros profetas, a los cuales se le llaman profetas mayores. No, profetas tienen la misma importancia, sino por el grosor del libro. Hay profetas mayores y profetas menores en cuanto a los libros proféticos, ¿no? No porque unos sean más importantes que otros o menos importantes, no, sino por el grosor del libro. Es por eso. Habacuc 2:3, uno de los profetas menores dice así: aunque la visión tardara aún por un tiempo. O sea, Dios te dio una promesa y usted dice: uy, pero he esperado y sigo esperando y no se ve nada. Sigamos. Mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Cuando dice mas se apresura hacia el fin, quiere decir, ese fin quiere decir que se apresura, está dando pasos agigantados a que esa palabra ya tenga cumplimiento, a que ya venga la visita de Dios. Y que cuando ya viene esa visita de Dios, dice la palabra del Señor, se apresura. O sea que, mi amado, más temprano que tarde, no más tarde que temprano, no, más temprano que tarde, óyeme, Dios va a visitarte, Dios nos va a visitar y Dios cumplirá sus promesas. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Espéralo porque sin duda. ¿Qué es lo contrario a la duda? ¿Qué es lo contrario al oriente? El occidente. ¿Qué es lo contrario a la duda? La fe, la credibilidad, el creer en Dios. Entonces cuando dice aquí, porque sin duda vendrá, quiere decir, mi amado, que no hay ningún motivo para nosotros tener la más mínima incredulidad de que no va a venir, porque si la más mínima duda cree que vendrá, porque Dios lo hará. ¿Usted lo cree? Sin duda. O sea, con convicción, con fe, creyéndole al Señor. Uno de los pasajes bíblicos en los evangelios nos dice: pero cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que tengamos fe. Dios espera de nosotros fe, porque nosotros somos el pueblo de Dios, porque nosotros somos los creyentes y nos denominamos creyentes porque tenemos fe. Por eso, mi amado, Dios visita a su pueblo para cumplir sus promesas. Dios le había prometido un hijo a Sara, sobre el cual y por medio de él vendría esa generación numerosa, abundante, como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, que es incontable. Y así fue.
Dios, a través de Abraham y Sara, en este caso estamos hablando de Sara, a quien Dios le dio a Isaac, el hijo de la promesa. Porque el hijo de la promesa de Dios no era con Agar, no era con Agar, ¿era con quién? Con Sara. El hijo de la promesa no era con Agar, la concubina, sino con Sara. Sino que muchas veces nosotros lo que hacemos es adelantarnos a los procesos de Dios. Y como vemos que las cosas no están cumpliéndose, entonces nuestra fuerza, no creyendo, sino que nuestra fuerza lo que queremos es, hermano, buscar atajos, otro camino, y no esperando en Dios. ¿Por qué no esperamos en Dios? Porque no tenemos fe. ¿Por qué Sara al último le dijo, no, Abraham, vení, lo que pasa es que esto como que la promesa, esto no es conmigo, esto es con otra persona? Entonces yo te entrego a Agar, mi sierva, te entrego a Agar, mi sierva. ¿Y qué dijo Abraham? ¿Será que dijo, no, Sara, cómo se te ocurre? Vamos a esperar en Dios, vamos a meternos 3 días de ayuno, vamos a clamar al Señor para que tú entiendas el propósito de Dios. ¿Eso dijo Abraham? No. Él, ni corto ni perezoso, dijo, bueno, mija, si usted me autoriza, pues con mucho gusto. Solo ve. ¿Qué es solo lo que ve? Lo que le conviene. Pero el Señor tuvo misericordia. Y a pesar de los tiempos de incredulidad, de esos tintes de falta de fe en la vida de Sara, el Señor la visitó. El Señor la visitó. Y cuando Dios visitó a Sara, le dijo, Sara, ha llegado el cumplimiento. Yo te prometí algo y te cumple. Y efectivamente, mi amado, a los 9 meses, ¿qué son 9 meses? Nada. Eso pasa volando. A los 9 meses, Sara tenía un hermoso niño en sus brazos, a quien le llamaron Isaac. Un hermoso niño. Wow. El hijo de la promesa de Dios. Dios lo que promete, lo cumple. ¿Cómo debemos de esperar? Con fe. ¿Cómo debemos de esperar en las promesas de Dios? Con fe. Porque sin duda vendrá y no tardará. Porque sin duda vendrá y no tardará. Mi amado, sigue creyendo y sigue esperando en Dios, que cuando menos lo pienses, Dios visita. Y recuerde que esta visita de Dios aquí representa que cumple sus promesas. Y por último, Dios visita a su pueblo para traer sanidad y vida. Lucas 7, 11 al 16. Lucas 7, 11 al 16. Dice así. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. ¿Y qué le dijo el Señor a esta mujer? No llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, o sea, asombro, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Uy, maravilloso esto, mi amado. Otra viuda.
Las del Antiguo Testamento. Esta viuda tenía un hijo que veía por ella. Era el que trabajaba. En ausencia del padre, los hijos son los que tenemos que velar por esa mamá. Y eso no ha quedado en el Antiguo Testamento, yo para que me vaya escuchando. Los hijos tenemos que velar por nuestros padres. En este caso, el que veía por esta mujer que era viuda, su esposo había muerto años atrás, era el hijo. Pero resulta que ese muchacho era único hijo. Solo tuvieron uno. Yo también, para los que no saben, yo también soy único hijo. Le voy a contar mi historia. Por ahí hasta las 4 de la tarde para que me entiendas. Molestando. Cuando yo tenía aproximadamente como 8 meses, 8, 9 meses de haber nacido, ya había nacido. Era un niño hermoso, muy bonito, decía la gente. Es que, uy, pastor, pero ¿cómo ha cambiado? ¿Y qué? A mi papá le dio una enfermedad, le dio paperas. Hasta ahí, vaya y venga, no hay problema. El problema es que como estaba joven, muchacho, un joven, ¿no? Entonces, pues, los pelados jóvenes muchas veces somos loquitos, ¿no? Y es que somos loquitos, o sea que soy un pelado joven. Y él no se cuidó. Él no se cuidó. Ellos me tuvieron a mí muy jóvenes. Me tuvieron muy jóvenes. Eran padres jóvenes. Pues no de 16, 17 años, ¿no? Tenían ellos, tenían 22, 23 años. Eran padres jóvenes. Me tuvieron a temprana edad ellos. Y entonces resulta que él no se cuidó porque estaba en su juventud. Y usted sabe que un muchacho en su juventud es loquito, que esto y lo otro. Usted ve que en las motos no respetan nada. Porque están en su juventud, en su loquera. Y entonces mi papá no se cuidó de esa enfermedad, de esas paperas, y se le bajaron a los testículos. Cuando fue donde el médico, ya fue demasiado tarde. Por eso el médico le dijo, ¿usted tiene hijo? Y mi papá le dijo, sí, yo tengo un niño, está de meses. Dijo, pues dele gracias a Dios por ese niño, porque de aquí en adelante usted no va a poder otra vez tener niños. O sea, funciona, pero no puede tener niños. Y entonces, por eso me quedé único hijo. Si no, tendría quién sabe cuántos hermanitos, hermanos. Pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Este también era único hijo. Era su mamá viuda. Él era el que velaba por su mamá, trabajaba por su mamá, estaba pendiente de su mamá, como debe de ser. Pero resulta que se murió el único hijo, el muchacho, el joven trabajador. Ay, Dios mío. Y quedó esta mujer desamparada. Y esto fue tanto dolor en la ciudad de Naín que usted ve que cuando van a sepultar al muchacho dice que una gran multitud iba con ella, al igual que una gran multitud iba con Jesús, porque ¿para dónde iba Jesús? Para la ciudad de Naín. No hay nada que ocurra que Dios no tenga control de ella. Uno muchas veces dice, ay, Dios mío, ¿y dónde estás? ¿Y por qué me está pasando esto, Señor? Y yo soy tu hija, Señor. Y mira, Padre, que ni para el pavo el 24 tuve. Ni para la pinta el 31, el 25, en fin. No te preocupes. Dios tiene cuidado de sus hijos. Uno no lo entiende muchas veces, pero para eso Dios nos habla por medio de su palabra, para que entendamos los propósitos de Dios. Dios tenía cuidado de esta mujer viuda y ahora sin su hijo, quien veía por ella. Pero Dios tenía cuidado. Precisamente el Señor Jesús se dirigía con sus discípulos y otra multitud que iba con Jesús se dirigía directamente a la ciudad de Naín. Pregunto, ¿por cosas de la suerte? ¿Porque llovió en la madrugada? ¿O porque llovió o porque hizo sol? No, porque Dios tiene un propósito. En lo bueno y en lo malo que nos ocurre, Dios tiene un
propósito. En este caso, en la mujer viuda de Naín, que ahorita estaba sin su hijo, que también murió, en lo malo, Dios, en eso malo que ella estaba viviendo, Dios tiene un propósito. Y Dios se dirigía hasta Ciudad de Naín porque el Señor sabía lo que pasaba. Mire que Dios se dirige al lugar de la necesidad. Y cuando se encuentra con esta multitud de personas, ordena parar. Y el Señor hace lo que no se debía hacer, porque cuando Él ordena parar, toca el féretro, lo toca. Eso no se podía hacer según la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque quedaba inmundo, no se podía tocar cosa muerta, quedaba inmundo. Pero es que al Señor no lo rigen las reglas naturales, sino que Dios está por encima de todo. ¿Cuánto lo creen? Las reglas naturales te dicen no se puede, el examen salió mal, esto no va a ocurrir, esto no va a pasar, la economía no va de la mejor manera. Pero es que Dios no está limitado a las cosas terrenales. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, ella permanece para siempre. Y el poder de Dios está por encima de todo. ¿Usted lo cree? Así es. ¿Cómo era el presente para la viuda y que su hijo había muerto? ¿Cómo era el presente para ella? Muy malo, muy malo. Pero Dios hizo parar el féretro, lo tocó y le dijo: levántate. Y el que estaba muerto resucitó, cobró vida. Porque la visita de Dios, Dios nos visita para traer ¿qué? Vida y sanidad. Y el corazón que estaba lleno de tristeza, de dolor, de angustia, que no sabía qué iba a hacer de su vida, el Señor trajo sanidad al corazón de esa mujer, y Dios trajo vida a lo que estaba muerto. Óyeme, lo que haya muerto, cualquier área en tu vida, así sea la económica, la emocional, la sentimental, lo que haya muerto, Dios le va a dar vida, Dios lo va a resucitar, y lo que está enfermo, el Señor lo sanará. Porque Dios ha visitado a su pueblo, porque Dios ha visitado a sus hijos, porque Dios ha visitado a esta iglesia Rey de Gloria. Alguien que reciba esa promesa de Dios, alguien que la crea. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Si usted lo cree, déle un fuerte aplauso a Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos. Colócate en pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a darle la gloria a Dios por su palabra. Vamos a exaltar su santo y su bendito nombre. Oh Padre eterno, gracias te damos, Señor. Creemos en un Dios Espíritu todopoderoso, eterno. Y en el ámbito en donde Dios se mueve, está por encima de todo. Está por encima de lo terrenal. Está por encima de lo celeste, primer y segundo cielo. Él está sentado en su trono, a lo que la Biblia le llama el tercer cielo. Y de allí gobierna. Su soberanía está por sobre todas las cosas. Todo lo que nos ocurre, mi amado, a ti y a mí, tanto lo bueno como lo malo, Dios tiene el control y gobierna sobre todas las cosas. Y a ti venimos a adorarte, Señor. A ti venimos a bendecirte, a ti venimos a adorarte, Papá Dios. Allí donde tú estás, adora a Dios. Dile: Señor, yo he venido a tu casa, a esta iglesia,
para encontrarme contigo, papá Dios, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, Jesús. Yo he venido para exaltarte. Dígale, yo he venido para ser nutrido, alimentado con el pan de tu palabra, con ese maná del cielo que es tu palabra, Rey amado. Oh Señor Jesús, recibe la gloria, Dios. Recibe la alabanza y recibe la adoración, Señor. Padre, tú nos has hablado y nos has enseñado qué significa la visita de Dios. Y esta visita de Dios no es la visita terrenal de un familiar, de un amigo, o de grupos de personas que visitan una ciudad, luego se van. El familiar que llega, visita y luego se va. No es de la visita terrenal, no es la visita natural, no. Dios nos ha hablado de su visita, de la visita de Dios, de la visita de nuestro Padre Celestial. Y cuando Dios nos visita, es para traer prosperidad. Así como Ruth, una situación difícil para Noemí. Ruth era su nuera, quien le siguió los pasos de la fe. Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos ya grandes, casados. Los perdió en un espacio escaso de 10 años. En 10 años a Noemí su vida se le derrumbó totalmente. Tenía un castillo de naipes y vino la adversidad y sopló y se le derrumbó ese castillo a Noemí. Pero Dios visitó a su pueblo y Noemí escuchó que había pan, había abundancia de pan, porque Dios había visitado a su pueblo. Óyeme, Dios nos visita para traer prosperidad, para traer su bendición, sus riquezas. Dios nos visita para cumplir promesas. Dios le dijo a Sara, y Dios visitó a Sara y le dijo: lo que te prometí, el hijo que te prometí, lo verás, quedarás en embarazo y darás vida. Y Dios le dio a Isaac. Y Dios visita a su pueblo para traer vida y sanidad. La viuda de Naín, aparte de viuda, ahorita se quedó sin su hijo, quien velaba por ella, quien veía por ella, quien la sostenía. Y el Señor Jesús le dijo, tocando el féretro al joven que había muerto: levántate. Y el que estaba muerto cobró vida. Y el corazón de la mujer que estaba triste, al Señor, ese corazón lleno de dolor y de tristeza, el Señor lo sanó. Mi amado, la presencia de Dios es nuestro refugio, y por eso vamos a adorar al Señor y vamos a cantarle a Él. Refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra de amor. Otra vez de nuevo: dulce refugio. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con
su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Y me alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón. dulce refugio. En la tormenta es Jesucristo el Salvador. El Oh Dios amado, eres mi refugio. Hable con Dios allí. Hable con el Señor allí, con tus ojos cerrados, para que nada te distraiga a tu alrededor. Habla con Dios. Dile: Señor, tú eres mi refugio y tú me visitas. Dile: Señor, yo te pido que me visites. He entendido qué significa tu visita, Dios. Hable con Dios y dígale: Señor, yo necesito tu visita. Sí, Señor, sabemos que tú estás en nosotros, pero estamos hablando proféticamente lo que simboliza y representa la presencia de Dios conforme a la predicación que hemos escuchado. Padre, trae abundancia de pan. Derrama lluvias de bendición para que fertilicen y traigan esa prosperidad y traigan esas riquezas económicas y materiales también, Señor. Que seas tú, Señor Jesús, trayendo cumplimiento a tus promesas. Dios ha visitado a su pueblo en el sentido que ha llegado el tiempo para el cumplimiento de las promesas de Dios. Más temprano que tarde, promesas de Dios que todavía no había llegado su materialización. Déjame decirte que ese sueño dejará ser un sueño y se convertirá en una realidad. Esa promesa se materializará y estará en nuestras manos y lo veremos con nuestros ojos y daremos gloria a Dios por su palabra y por sus promesas convertidas en realidades. Dios visita y trae vida sobre lo que ha muerto. Esa fe moribunda, esa fe que se esfumó, se fue, se perdió. El Señor está tocando corazones. El Señor está tocando corazones con su espíritu para dar vida, para resucitar esa fe que se murió. Esa comunión con Dios, esa entrega al Señor, esa pasión, ese amor a Dios, muerto, inerte. El Señor trae vida. Dios resucita. Dios trae sanidad a ese corazón que está lleno de dolor y de tristeza, a ese corazón meditabundo,
a ese corazón que no tiene un norte, que no tiene una dirección. Porque el presente no es prometedor. Lo de la viuda de Naín, su presente no era prometedor. Era un presente angustioso, lleno de adversidad. Y había un dolor inmenso en ella por la pérdida de su hijo. Años atrás también la pérdida de su esposo. Pero también era que quedó desamparada totalmente. Pero visita de Dios significa cuidado de depositar fruto. Y Dios tenía cuidado de la viuda de Naín. Escúchame bien, así como Dios tuvo cuidado de la viuda de Naín, también el Señor Jesucristo tiene cuidado de tu vida y de mi vida, de tú y yo. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de esta iglesia. Y Dios va a depositar fruto en abundancia en esta iglesia, tanto espiritual, pero también en el número de creyentes, en lo misional, en lo eclesial, en lo ministerial, en lo económico. Dios visita esta iglesia y cuida de ella y deposita fruto en abundancia. Por eso, Señor Jesús, te damos la gloria. Canta conmigo, iglesia, dulce refugio. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. vengo a reposar en Él. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar Vengo en ti, a Señor. reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Jesucristo el Salvador, el Hijo del Dios Altísimo, ha visitado a su pueblo. Ha visitado a su pueblo. Ha visitado nuestras vidas. Ha visitado esta iglesia. Y bendiciones grandes y poderosas, gloriosas, numerosas son las que Él derramará sobre cada uno de nosotros y sobre esta casa, Rey de Gloria.
¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo recibe? ¿Cuánto lo recibe? ¿Cuánto lo recibe? Dele ese fuerte aplauso a Jesús el Señor, el Hijo de Dios. Gloria a Dios.